Juro que solo pude volver a respirar hace poco tiempo, desde que aquel día, un único día, me atormenta. Mi nombre es Ligia. En esa época, yo era una anestesióloga recién contratada, aplastada por una deuda estudiantil que parecía infinita. Tenía 26 años, y mi vida se resumía a turnos de 12 horas, litros de café recalentado e intentar sobrevivir. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Yo trabajaba en un hospital privado de Punta, un lugar de Mimatsinonsmu, paredes claras y equipos carísimos, pero que, detrás de la fachada de excelencia, era una máquina de moler gente, obsesionada con la productividad. Yo era solo un engranaje nuevo y completamente descartable, intentando desesperadamente no romperme. Mi única meta era pagar la próxima cuota del financiamiento de la universidad. El sueño de salvar vidas se había convertido solo en un medio para salvar mi propia piel de la bancarrota. Estaba viviendo en un minúsculo estudio apartment, y lo único memorable en mi rutina era el sonido constante de las sirenas afuera y el olor a gel hidroalcohólico impregnado en mi piel. La rutina en el centro quirúrgico siempre fue intensa, pero en esos últimos meses había alcanzado un nivel de histeria. La nueva directora administrativa había impuesto el mantra del turnover, la necesidad de exprimir el máximo de cirugías posibles por día. La presión por velocidad era palpable, como si el aire se hubiera vuelto denso, y esa urgencia acabó generando un monstruo llamado Dr. Barroso. Él era el cirujano jefe, un sujeto con un ego que no cabía en la sala de descanso, usando siempre gafas de montura dorada que lo hacían parecer un banquero victoriano, pero con la arrogancia de un general. Caminaba por el pasillo con una pompa que hacía temblar el suelo, pero lo que hacía con el papeleo era el terror. Barroso desarrolló el hábito bizarro de falsificar la lista de verificación prequirúrgica de la OMS, esa lista vital de seguridad. Él pensaba que aquello era una pérdida de tiempo ridícula, así que firmaba por él y, asómbrense, por el equipo de anestesia, antes incluso de que tuviéramos la oportunidad de mirar la ficha completa del paciente. Era un atajo criminal, hecho a plena luz del día, que todo el mundo fingía no ver para mantener la paz y, claro, el cronograma. Exactamente ese día, un martes grisáceo que parecía succionar toda la energía del pasillo, yo me estaba arrastrando hacia la sala 5, donde haríamos una colecistectomía, electiva, algo de rutina, que debería ser rápido. Estaba al límite de mi tolerancia al estrés. La noche anterior había sido de doble turno, y la visión de esas luces frías del bloque quirúrgico casi me provocaban migraña. Mi mayor miedo, en ese momento, no era un error médico, sino ser la causa de un retraso en el cronograma de Barroso. Sabía que si se irritaba, él tenía poder para transformar mi vida en un infierno burocrático, algo que culminaría en la pérdida de mi empleo. La sala 5 tenía un olor peculiar, una mezcla de desinfectante fuerte y metal frío, y era allí, sobre la encimera de acero inoxidable, donde el historial de la paciente, doña Elsa, reposaba, esperando el próximo paso hacia el abismo. Estaba tan enfocada en montar mi torre de equipos y chequear los gases, que casi ignoré la lista de verificación pegada en la pared, ya firmada. Fue en ese instante, mientras buscaba la jeringa correcta para la inducción, que mis ojos se fijaron en el portapapeles. El doctor Barroso estaba en la sala de al lado, ya conversando alto y dando órdenes, con su voz que parecía cortar el aire. La lista de verificación estaba allí, encima de mi mesa, y tenía 3 firmas. La suya, la del instrumentador jefe, y para mi horror gélido, la mía. O, al menos, una imitación grotesca y apresurada de mi rúbrica. Mi firma es larga, llena de vueltas. Aquella era un garabato, pero inequívocamente en el espacio de anestesia. Lo peor no era la falsificación en sí, porque yo ya esperaba esa audacia de él, sino lo que ya había visto de reojo en la ficha electrónica la noche anterior, en el momento en que fue liberada. Doña Elsa tenía un historial muy serio de alergia a un relajante muscular común, el rocuronio,
y también a ciertos colorantes usados en contrastes. Si Barroso, o mejor dicho, yo, hubiera revisado el protocolo completo, habríamos visto la necesidad de una planificación de premedicación que llevaría al menos 30 minutos extras y exigiría drogas más caras y menos comunes. Él me estaba poniendo, literalmente, en una escena de crimen con potencial de tragedia. En ese segundo, sentí mi estómago caer y la presión arterial subir hasta la frente. No era solo el riesgo para doña Elsa, sino la certeza de que, si algo salía mal, la responsabilidad caería entera sobre mi cabeza. La anestesióloga que revisó y firmó. Mis manos comenzaron a temblar por dentro de los guantes de látex, un temblor que yo intentaba disimular moviendo frenéticamente los monitores. Confrontar a Barroso era impensable. Lo conocía lo suficiente para saber que no dudaría en humillarme delante del equipo, usando mi estatus de recién llegada y mi deuda como munición. Doctora Ligia, parece que la presión del trabajo es demasiado para usted. Tal vez debería enfocarse en pagar sus cuentas en otro lugar, diría, con esa sonrisa forzada y superior. Yo estaba acorralada. Seguir el protocolo y retrasar la cirugía significaba despido inmediato bajo la justificación de lentitud o incompetencia. Proseguir con el plan rápido de él, sin la premedicación, era arriesgar la vida de la paciente por anafilaxia y arruinar mi carrera y mi moral para siempre. La solución tenía que ser sutil, un desvío de ruta que no viniera directamente de mí, pero que fuera innegable. Miré la sala, los equipos modernos y caros que centelleaban bajo la luz de LED, y me acordé de una cosa que Barroso detestaba: el archivo muerto. El hospital, a pesar de ser digital, aún mantenía un sistema arcaico y redundante de historiales clínicos físicos secundarios, principalmente para pacientes más viejos que tuvieron largas internaciones en el pasado. Eran fichas amarillentas, guardadas en un armario de metal oxidado y olvidado, allá en el subsuelo, donde solo la gente más vieja o más desesperada buscaba algo. Barroso confiaba ciegamente en el sistema digital de chequeo de él, y jamás pensaría en bajar hasta aquel calabazo de papel. Era allí donde yo tenía que actuar, insertando la información vital de un modo que él se vería forzado a verla, pero que pareciera haber venido de un error o un descubrimiento burocrático aleatorio. Miré el reloj. Teníamos menos de 10 minutos antes de que doña Elsa fuera traída de la antesala. Yo necesitaba ser invisible y rápida. Mi corazón estaba acelerado, latiendo a un ritmo irregular que parecía querer salirse de mi pecho. Salí de la sala 5, caminando de un modo que parecía que iba a buscar más material en el expurgo. Casual, pero con una velocidad interna de pánico. Total. Crucé los pasillos inmaculados del centro quirúrgico, donde el silencio solo era roto por el bip ritmado de los monitores y los murmullos ahogados del equipo. Llegué al ascensor de servicio, el más lento y ruidoso del hospital, y apreté el botón para el subsuelo, sintiendo el olor a moho subir lentamente por las puertas. Aquel olor era la antítesis del bloque operatorio. Era el olor del olvido, el lugar perfecto para plantar una bomba de tiempo burocrática. El subsuelo era un laberinto, frío y mal iluminado, donde las lámparas fluorescentes parpadeaban con una frecuencia perturbadora. Llegué al ala de archivado, pasillos y pasillos de cajas de cartón y armarios de metal color gris ejército. Yo sabía el número del historial físico secundario de doña Elsa, pues había tenido la manía neurótica de memorizar las fichas de los pacientes durante la noche. El armario en cuestión era el número 312, en la esquina más oscura, cerca de donde estaban los cilindros de oxígeno sobresalientes. Era un armario peculiar, con un abollón profundo en el lateral, como si un tractor hubiera chocado contra él décadas atrás, y tenía un candado antiguo que más parecía un adorno. Lo abrí con las llaves maestras que todos los anestesiólogos de turno tenían. El olor a papel envejecido y humedad era sofocante. Comencé a hojear las carpetas, buscando el nombre de doña Elsa. El aire allí era tan pesado que parecía resistir mis movimientos. Las carpetas eran de un papel cartón marrón descolorido, y las anotaciones adentro estaban escritas a mano.
con bolígrafos de tinta azul claro, ya casi ilegible. Encontré la de ella, por fin, la ficha de una internación antigua, de unos 10 años atrás, por causa de un procedimiento cardíaco menor. Abrí la carpeta, sintiendo la rugosidad del papel antiguo bajo mis dedos. La adrenalina del miedo me daba una precisión quirúrgica. Necesitaba algo que pasara desapercibido, pero que, al ser notado, sonara como un recuerdo urgente y legítimo. Saqué de mi bolsillo un trocito de papel adhesivo amarillo, de esos que usamos para hacer anotaciones rápidas y que se pierden en cualquier lugar. Con mi bolígrafo, uno negro de punta finísima, escribí una única y clara línea, imitando la caligrafía apresurada y casi ilegible de un colega más viejo que se había jubilado el año anterior. Yo sabía que Barroso no lo cuestionaría. Atención. Riesgo alto de hipersensibilidad inmunológica al propofol y derivados. Sugerido protocolo de preinducción lento. Corticosteroides. Yo sabía que la nota sobre el propofol era una pequeña mentira, pero el corticoide era la única forma de forzar el uso de la medicación más lenta y cara, lo que exigiría la intervención de un farmacéutico inevitablemente, retrasaría al doctor Barroso en unos buenos 40 minutos. Pegué el post-it en la página del registro de alergias, en la parte de abajo, casi escondido por un informe antiguo de rayos X. Cerré la carpeta, la coloqué de vuelta en el armario abollado y lo cerré con llave, sintiendo un escalofrío por haber cometido una falsificación del bien, por así decirlo. Regresé al piso del centro quirúrgico por el mismo ascensor lento, sintiendo el aire enrarecido y frío del subsuelo aún flotando en mi ropa. Estaba de vuelta en menos de 7 minutos, lo que era un tiempo récord para una misión tan arriesgada. Apenas pisé de nuevo el pasillo principal, la atmósfera cambió. Doña Elsa ya estaba siendo transferida de la camilla a la mesa de cirugía de la sala 5. Era una señora bajita, con cabello gris y un semblante calmo, casi angelical. Al verla, el peso de mi responsabilidad se multiplicó. Barroso, ya ataviado, estaba en la puerta, impaciente, gesticulando para que el equipo acelerara. Él tenía esa forma de quien cree que el mundo entero se está moviendo a la velocidad equivocada. Empecé a preparar la inducción, mi rostro una máscara de profesionalismo, ignorando a Barroso que me lanzaba miradas irritadas por estar tardando demasiado en colocar los electrodos. Estaba a punto de inyectar el midazolam inicial cuando, de repente, la instrumentadora jefe, una mujer seria y observadora llamada Denise, con quien apenas intercambiaba palabras, entró en la sala con el rostro más pálido de lo habitual. Traía en sus manos la carpeta amarillenta, el historial clínico físico de doña Elsa. Lo colocó en la encimera, lejos de los ojos de Barroso, y susurró para mí con una urgencia que parecía una puñalada en el silencio. Ligia, el archivista del subsuelo encontró esto. Dijo que es el antiguo. Echen un vistazo al registro de alergias, por favor. La tensión en la sala aumentó de un modo que parecía que el propio oxígeno estaba siendo succionado. Denise ni siquiera miró al doctor Barroso, pero yo sabía que ella me estaba protegiendo a mí, y más importante, a la paciente. Ella era de la vieja guardia. No hablaba mucho, pero tenía un sentido de justicia silencioso. Abrió la carpeta amarillenta, y como yo había planeado, el post-it amarillo vivo saltó a la vista, contrastando violentamente con el papel pardo y el informe antiguo de rayos X. La letra imitando al doctor Peixoto, aquel garabato apresurado y difícil de leer, parecía una advertencia de incendio. Denise leyó la anotación en voz baja, pero lo suficiente para que yo y el doctor Barroso, que estaba al lado en el lavabo quirúrgico, pudiéramos oír. Riesgo alto de hipersensibilidad inmunológica al propofol y derivados. Sugerido protocolo de preinducción lento. Corticosteroides. El silencio que siguió fue cortante, pesado como plomo. Barroso dejó de fregar las manos y su rostro, que estaba bajo la mascarilla, se puso visiblemente tenso, orejas rojas. Él sabía lo que aquello significaba. No era solo un retraso. Era la exposición de que él se había saltado el paso vital de la revisión, ya que la información, por más antigua que fuera,
había sido ignorada en la revisión inicial que él falsificó. Se giró hacia mí, los ojos por encima de la montura, dorada, fusilándome con una intensidad que casi me hizo vacilar. Mantuve la calma, la expresión más neutra y profesional posible, como si acabara de ser notificada de un inconveniente, pero no la responsable por él. Doctor, dada la nueva evidencia de hipersensibilidad y el riesgo de anafilaxia periprocedimiento, tendremos que iniciar el protocolo B con dosis de ataque de metilprednisolona. Esto añadirá, como mínimo, 40 minutos a nuestro setup, declaré con una voz firme, casi robótica, sin dar espacio para discusión. Él dudó, y pude ver la lucha interna en sus ojos. La rabia por ser contrariado era inmensa, pero el miedo a ser atrapado en un error que podría costar la vida de la paciente, y, peor, su reputación, era mayor. Barroso estaba atrapado. Si me obligaba a seguir el cronograma, y algo sucedía, la nota en el historial clínico físico y mi negativa serían la prueba de su negligencia criminal. Dio un suspiro pesado, que llegó a mis oídos como un silbido, y cerró los puños, dentro de los guantes estériles. Muy bien, doctora Ligia. 40 minutos. Pero espero que ese protocolo B sea perfecto y que no haya más ningún retraso. Sibiló, la voz baja y venenosa. La derrota era clara en su tono, y él se retiró de la sala hacia la sala de descanso, supuestamente para revisar el papeleo. Pero yo sabía que él se estaba carcomiendo de furia e intentando descubrir quién había descubierto aquel historial antiguo. El alivio me golpeó como una ola de calor, pero yo tenía que mantener la compostura. Miré a Denise, la instrumentadora, y ella me dio un asentimiento de cabeza casi imperceptible. Era la confirmación de que ella había entendido, de que ella era una aliada silenciosa en el mantenimiento de la seguridad. La atmósfera en la sala cambió de frenética a metódica. Empecé el protocolo B, el lento. Él exigía la preparación de medicaciones específicas, la infusión lenta de los corticosteroides para mitigar cualquier reacción alérgica potencial, y una monitorización más rigurosa, paso a paso, de forma casi tediosa. Aquellos 40 minutos se arrastraron, pero, a cada gota del medicamento infundido, yo sentía que el fantasma de la anafilaxia se alejaba de doña Elsa, y de paso, la sombra de Barroso y su falsificación perdía fuerza en ese día. Mientras el tiempo pasaba, yo sentía el miedo dar lugar a una especie de agotamiento nervioso, como si hubiera corrido una maratón. Estaba meticulosamente atenta a cada señal vital de doña Elsa, revisando y volviendo a revisar los monitores, garantizando que el retraso fuera el único problema que tendríamos. La atención se concentraba en cada detalle, en la curva de presión que yo analizaba, en el ritmo cardíaco que yo oía. Los otros miembros del equipo, el circulante, el auxiliar, percibían la gravedad silenciosa de la situación. Nadie hablaba sobre la nota amarilla, pero la atmósfera indicaba que todos sabían que un error monumental, orquestado por la prisa, había sido evitado por un pelo. Mi mirada fija en el monitor, registrando la respuesta fisiológica de la paciente al protocolo más lento, era mi escudo y mi prueba de que yo estaba haciendo exactamente lo que era correcto. Finalmente, cuando los 40 minutos se completaron y la premedicación estaba en el punto correcto, yo inicié la inducción de la anestesia. El proceso fue suave, sin intercurrencias. La paciente durmió tranquilamente, y yo sentí un suspiro de alivio que casi me desequilibró. Barroso regresó a la sala, ahora con una máscara, diferente, la de profesionalismo frío y apresurado. Él no me dirigió la palabra, solo miró el campo quirúrgico y dijo al equipo, en un tono seco, que era para acelerar la preparación de la piel. Yo sabía que él estaba planeando recuperar el tiempo perdido durante la cirugía, pero en ese momento, mi objetivo de mantener a doña Elsa segura y de forzar a Barroso a reconocer la importancia de la lista de verificación había sido alcanzado, de forma indirecta y no confrontacional. La cirugía transcurrió sin problemas, pero la tensión permaneció flotando en la sala como un vapor frío.
Barroso operaba con una agresividad contenida, sus movimientos rápidos y precisos, pero cargados de frustración. Yo estaba en mi estación, observando los parámetros de la paciente, pero también sintiendo el peso de la mirada de él en mi espalda. Él no necesitaba hablar para amenazarme. Su presencia, el silencio cortante de él, ya era intimidación suficiente. A cada maniobra, a cada instrumento que él pedía, parecía que él estaba descontando la rabia de aquel retraso impuesto. Yo sabía que, para él, yo había sido el obstáculo, la piedra en el zapato de su productividad impecable. Era un juego de ajedrez en el que la pieza que moví fue invisible para la mayoría, pero letal para el ego de él. En el momento en que la cirugía terminó, con el cierre de la incisión, sentí que el día de terror estaba casi en el fin, al menos para mí. Barroso salió de la sala sin decir una palabra a nadie, quitándose la mascarilla con un movimiento brusco y desapareciendo por el pasillo, dejando un rastro de irritación en el aire. La sensación era que yo acababa de desarmar una bomba con un palillo de dientes. Conduje el despertar de doña Elsa con el mismo cuidado meticuloso, garantizando que ella saliera de la anestesia sin secuelas o reacciones alérgicas. Cuando ella abrió los ojos y me dio una sonrisa débil, un «gracias» susurrado, todo el riesgo y la adrenalina valieron la pena. Era para eso que yo estaba allí, no para cumplir cronogramas absurdos. El trabajo no terminó allí. Yo necesitaba garantizar que mi acto de rebeldía silenciosa tuviera un impacto duradero, algo que impidiera al doctor Barroso de simplemente retomar sus hábitos de falsificación al día siguiente. Mientras rellenaba el historial clínico electrónico de doña Elsa, yo hice cuestión de registrar minuciosamente el motivo del protocolo B, citando el descubrimiento de la anotación en el historial clínico físico secundario. Describí la presencia de la alergia potencial, la necesidad del uso de los corticoides y la intervención farmacéutica que fue requerida. Yo usé un vocabulario técnico y formal, sin acusar a nadie, pero dejando un rastro de papeleo que gritaba «negligencia evitada por poco» para cualquier auditor futuro que osara mirar. En aquel final de tarde, cuando el hospital comenzaba a desacelerar un poco, yo estaba en la sala de recuperación, verificando la estabilidad de mi paciente, cuando Denise, la instrumentadora, se acercó a mí, fingiendo chequear un carrito de material. Ella no habló sobre el incidente, pero me entregó un sobre pequeño, pardo, con el borde rasgado, diciendo apenas, «Pensé que querrías esto». Se cayó del portapapeles de él. Dentro, no había nada más que la lista de verificación de seguridad de la OMS de doña Elsa, aquella misma que tenía mi firma falsificada. Miré a Denise, y ella apenas asintió levemente con la cabeza, con una expresión de cansancio en los ojos, y se alejó. Aquel papel, la prueba física del crimen de Barroso, era ahora mío. Él lo había rasgado y descartado, tal vez para desaparecer con el registro de su prisa criminal, pero Denise lo rescató para mí. Guardé la lista de verificación falsificada en el bolsillo de mi scrub, con una sensación extraña. No era triunfo, sino una mezcla helada de poder y miedo. Yo tenía la prueba, pero usarla aún significaba arriesgarlo todo. Salí del hospital aquella noche, sintiendo el peso del mundo y de aquel sobre en mi bolsillo. El sol ya se había puesto, y las luces de la ciudad parecían más frías y distantes que nunca. Aquel día había sido una montaña rusa de adrenalina y elecciones morales imposibles, y yo apenas podía procesar la tensión que había soportado. Mi cuerpo dolía de agotamiento, pero mi mente estaba hiperalerta, repasando cada paso que había dado, desde el armario oxidado en el subsuelo hasta la inyección final del anestésico. En los días que siguieron, el cambio en el ambiente fue sutil, pero perceptible. El doctor Barroso estaba más quieto, más contenido, y él dejó de aparecer en la sala de cirugía antes de que la anestesia estuviera lista. Su arrogancia no desapareció, pero parecía haber sido templada por un miedo. Él no me dirigió la palabra directamente, pero yo lo pillaba mirándome fijamente en el pasillo, con una mirada de quien sabía que yo lo había derrotado aquel día.
usando sus propias reglas burocráticas contra él. La presión por turnover continuaba, pero, en 1900, mis salas, el tiempo de revisión pasó a ser respetado con un silencio sepulcral. Yo era la chica nueva que se había arriesgado y, de alguna forma, salido ilesa de un duelo con el jefe, protegida por un trozo de papel antiguo y una colega de trabajo discreta. Yo nunca más vi aquel armario 312 en el subsuelo de la misma forma. Él se convirtió, para mí, en un relicario de verdades inconvenientes. Un lugar donde la burocracia fallida era superada por la intervención humana desesperada. A cada nuevo turno, antes de empezar la inducción de cualquier paciente con un historial complejo, yo sentía un escalofrío y una compulsión casi irresistible de chequear, de nuevo y de nuevo, el historial secundario, por más absurdo que fuera. Aquella experiencia me enseñó que la seguridad del paciente, muchas veces, no reside apenas en la máquina más sofisticada o en la técnica más avanzada, sino en los detalles que son intencionalmente ignorados, en los garabatos olvidados en carpetas amarillentas que nadie más quiere mirar. Yo me transformé, de una anestesióloga solo preocupada en pagar cuentas, a una vigilante silenciosa y paranoica. En cuanto al doctor Barroso, él continuó en el hospital, intocable en su posición. Pero algo se había roto. Cerca de un mes después, un nuevo memorando interno fue emitido por la administración, sin citar el incidente, pero reforzando la tolerancia cero para la no observancia de la lista de verificación prequirúrgica y exigiendo que la revisión fuera hecha en 1960. La presencia de todo el equipo, con un registro fotográfico en casos de duda. Yo supe, entonces, que alguien, tal vez Denise, tal vez el archivista que encontró la carpeta, o tal vez apenas la administración, que olió el peligro, había usado la documentación de mi protocolo B como alarma. La nota que planté en aquel historial antiguo se convirtió en la prueba indirecta de que el sistema de Barroso era fallido y peligroso. Aquella lista de verificación falsificada que Denise me entregó, yo la guardé. No la usé para confrontarlo, ni la denuncié formalmente. Estaba doblada y bien escondida, en un cajón con llave en mi armario personal del hospital, al lado de mis estetoscopios y jeringas de emergencia. Aquel trozo de papel no era más una prueba para la policía, sino mi seguro de vida e, irónicamente, lo que me garantizaba el empleo. Yo sabía que, si él intentaba despedirme o sabotarme por incompetencia o lentitud, yo tendría el arma perfecta para desmantelar la carrera de él y, en paso, exponer toda la hipocresía de la administración. La simple existencia de aquel papel, el silencio que él impuso entre nosotros, era mi protección más eficaz contra la tiranía del cronograma. La verdad es que yo nunca conté esta historia a nadie allí adentro. Mi silencio, el silencio de Denise y la derrota contenida de Barroso se convirtieron en parte del folclore no oficial del bloque operatorio. Una historia de susurros sobre la doctora Ligia y el día en que Barroso tuvo que esperar. Aquel día me cambió profundamente. Me volví más escéptica, más atenta a los detalles fuera de lo común, y desarrollé una desconfianza saludable de cualquier cosa que parezca demasiado rápida o demasiado fácil en medicina. El miedo a perder mi empleo y a no pagar mis deudas aún existe, claro, pero fue sustituido por algo más fuerte. La certeza de que yo soy capaz de navegar por aguas morales turbias y salir haciendo lo que es correcto, incluso si para eso tengo que falsificar una anotación en un historial olvidado en el subsuelo. Esa sensación de haber actuado sola, en la oscuridad de la burocracia, me acompaña todos los días. Yo paso por los pasillos del hospital, veo la placa con el nombre del doctor Barroso en la pared, y recuerdo aquel olor a moho y papel viejo en el armario 312. Recuerdo a doña Elsa agradeciéndome con aquella sonrisa débil y el pánico helado que sentí al ver mi rúbrica mal hecha en la lista de verificación falsificada. Aquel día fue mi bautismo de fuego. Él me quitó la inocencia profesional y me enseñó que, a veces, la ética exige tácticas de guerrilla. Yo continúo pagando mis deudas y mi estudio apartment aún es minúsculo.
Pero ahora, cuando me visto mi scrub por la mañana, no siento apenas el peso de la responsabilidad, sino también la ligereza peligrosa de quien guarda un secreto sucio y vital para la seguridad de todos. ¿Y Barroso? Bueno, él nunca más intentó presionarme directamente. Pasó a ser absurdamente formal conmigo, tratándome con una cortesía fría y excesiva que era, en realidad, una forma sofisticada de distancia. Yo percibía que él evitaba cualquier contacto visual prolongado, pero la gran mudanza vino en la logística. Siempre que él tenía una cirugía compleja, él exigía que la revisión fuera hecha en mi presencia, personalmente, y él me entregaba el portapapeles para que yo firmara antes de él firmar. Él había internalizado la lección. La chica endeudada y asustada era ahora la guardiana silenciosa de un secreto que podría destruirlo. Él respetaba mi tiempo de preparación, porque ahora sabía que ignorarlo significaba arriesgar su propia piel de cirujano jefe. Lo que me asusta, de verdad, es la naturalidad con que el peligro se infiltró en mi rutina. Aquello no fue un evento sobrenatural, ni un error de cálculo complejo. Fue la pura y simple presión corporativa chocando con la vida humana, y yo estaba en medio de ese impacto, armada apenas con un trozo de papel adhesivo y un bolígrafo. Cada vez que veo una película o leo un libro sobre ética médica, yo recuerdo que la realidad es mucho más sucia y llena de gris. Nadie me aplaudió por haber salvado a doña Elsa y por haber forzado el cambio en el protocolo. Yo solo recibí el silencio y la mirada rencorosa de mi superior. Pero la paz que sentí al ver a aquella señora despertar bien vale mi paranoia permanente. Aquel día sirvió como un divisor de aguas en mi carrera. Yo dejé de verme apenas como una técnica que aplica drogas, y comencé a verme como la última línea de defensa del paciente, especialmente contra la prisa y la negligencia institucional. Nunca más confié ciegamente en un protocolo prefirmado. Desarrollé un hábito de ir directamente a la fuente de los datos, de desconfiar de lo obvio. Ese trauma se volvió una herramienta. La ironía de todo es que, para salvarme y salvar a la paciente, yo necesité quebrar una regla menor, la integridad de un historial antiguo, para exponer una infracción infinitamente mayor y más peligrosa. Aquella tarde, volviendo para mi apartamento minúsculo, yo hice una cosa que nunca había hecho. No encendí la TV, ni intenté responder correos electrónicos. Me senté en mi cama, en medio del desorden de libros didácticos y scrubs limpios, y saqué la lista de verificación rasgada de Barroso del bolsillo. Aquel papel era la materialización de toda la presión, de todo el miedo y de mi deuda. Lo alisó sobre la colcha. La tinta negra del bolígrafo de él, donde había garabateado mi firma. Apresuradamente, parecía gritar en el silencio de mi habitación. Yo no sentía rabia, sino una profunda y casi existencial soledad. ¿Quién demonios era yo ahora? ¿La heroína que falsificó un historial para salvar una vida? ¿O la anestesióloga que estaba manteniendo un secreto sucio para garantizar que la hipocresía institucional no la aplastara? Esa dualidad comenzó a consumirme de un modo frío. Desde entonces, el miedo no me dejó. Se transformó en una vigilancia constante, un tipo de ojo de lince que yo jamás imaginé tener. Yo no confío más en lo que es fácil, en lo que está en la superficie, en lo que el sistema quiere que yo vea. Mis ojos buscan activamente por anomalías, por garabatos sospechosos, por silencios ensordecedores. A cada inicio de turno, yo me pillo yendo a conferir la lista de cirugías del doctor Barroso para ver si hay algún paciente con historial de alergia inusual, solo para tener la certeza de que él está siguiendo el protocolo. Mi trabajo se triplicó, no por causa de las cirugías en sí, sino por mi necesidad compulsiva de volver a chequear el trabajo de todo el mundo, como si yo fuera la única muralla entre la seguridad y el caos. Lo más bizarro es que mi acto, que fue impulsado por el miedo y por el instinto de supervivencia, creó una especie de leyenda urbana dentro del hospital. Los internos y los residentes, que son los más atentos a los cuchicheos, comenzaron a susurrar sobre el protocolo Ligia, no como una broma, sino como un procedimiento,
extraoficial de seguridad. Ellos me preguntaban, de forma oblicua y cuidadosa, cómo yo había descubierto la falla, y yo siempre respondía con la misma neutralidad robótica, simplemente siguiendo todos los pasos de la auditoría, de principio a fin. Nadie sabía del post-it, del armario en el subsuelo o de mi firma falsificada, pero la creencia de que algo muy malo fue evitado flotaba en el aire. Aquel día me dio un tipo de respeto silencioso que Barroso no podía más ignorar. El hospital, aquel lugar que parecía un templo de mármol y vidrio, ahora me parecía un teatro de sombras, donde las piezas más importantes ocurrían en los bastidores, con documentos rasgados y billetes apócrifos. Barroso continuaba siendo Barroso, tratando a todos con su habitual frialdad, pero su confianza inquebrantable estaba afectada. Él había aprendido que el atajo más rápido ni siempre era el más seguro, y que el fantasma de la negligencia podría ser invocado por un anestesiólogo novato y asustado. Esa dinámica de poder invertida, donde yo era la junior con el arma más potente, me agotaba, pero también me daba la fuerza para soportar un mes más de turnos y una cuota más de mi deuda. Yo me convertí en la prueba viva de que la vulnerabilidad humana, cuando confrontada con el riesgo real, puede ser sorprendentemente ingeniosa. Casi un año pasó desde aquel día, y yo nunca más sentí aquella misma ola de pánico gélido, pero tampoco nunca más me sentí completamente segura. Yo pagué la mayor parte de mis deudas estudiantiles, e incluso conseguí mudarme a un apartamento un poco mayor, con una ventana que daba para un árbol de verdad, no solo para otra pared. El sobre con la lista de verificación rasgada continúa en el cajón con llave. Es un recordatorio constante de que la seguridad y la ética son cosas frágiles, construidas sobre fundaciones de papel viejo y silencio. La solución que encontré para aquel conflicto no fue heroica ni limpia. Fue humana, desesperada y totalmente improvisada. Yo no me convertí en una activista, ni en una denunciante. Yo me convertí, simplemente, en una sobreviviente más astuta. Y al final de cuentas, Barroso no fue despedido, y yo tampoco lo fui. La situación apenas se estabilizó en un equilibrio frío y profesional. Yo siento que él me respeta, no como colega, sino como un adversario peligroso. Él nunca tocó el asunto, y yo tampoco. El problema de la lista de verificación falsificada nunca fue resuelto de forma oficial. La administración solo apretó las reglas generales, pero en mi círculo, con Denise y algunos otros profesionales más antiguos que entendieron la gravedad de la situación, la lección fue aprendida. Nunca confíes en lo que el doctor Barroso dice que revisó. Yo resolví mi dilema moral y práctico, garantizando la seguridad de la paciente y de mi empleo, pero cargo la cicatriz de haber tenido que doblegarme a la burocracia del miedo para hacer lo que era correcto. La bomba paró de sonar aquel día, pero yo aún siento el olor a moho y a pánico siempre que entro en el centro quirúrgico.